y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia, Dios les bendiga grandemente. Para mí es un placer poder estar con ustedes en esta hora compartiendo este espacio de meditación teoterápica. Y bueno, quiero ir a la palabra de Dios, al libro de los Gálatas en el capítulo 2. Y en esta oportunidad quiero hablarles de cómo podemos entender o conocer o experimentar la libertad para poder entonces poder disfrutar del fruto del Espíritu Santo. Y quiero centrarme en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, los capítulos 1, 2 y posteriormente también el capítulo 5. En estos pasajes encontramos unas enseñanzas que son para mí transversales y importantísimas para el desarrollo cristiano. Una de ellas está en Gálatas 2:20 y la segunda está en Gálatas 5:22 y 23. Son dos pasajes icónicos de la vida cristiana, son dos pasajes que ambos tienen un contenido doctrinal muy profundo, pero que quiero referirme a ellos comprendiendo cuál es la intención del apóstol Pablo cuando él lo expresa. Y lo ratifica justamente cuando vamos al capítulo 2, porque claramente cuando uno ve estos pasajes uno puede decir, claro, qué importante estar identificados con Cristo, como dice Gálatas capítulo 2, verso 20, y decimos con mucha propiedad, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Creo que es un pasaje que siempre ha estado en la vida cristiana. De hecho, la enseñanza teoterápica está fundamentada en la vida intercambiada. Es esa la esencia de la teoterapia. No existe la teoterapia si no hay una vida intercambiada. Es en la vida intercambiada donde nosotros podemos experimentar cómo Dios sana y transforma cada una de las áreas del ser. El espíritu y el alma y el cuerpo son impactados con el sobrenatural amor de Dios, fruto de una identificación genuina y profunda con la figura de Cristo. Pero la pregunta es cómo llegamos a esa genuina identificación, porque es muy fácil decir con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pero el ya no vivo yo tiene una implicación en la libertad. Y es esa libertad la que justamente tenemos que comprender, porque la palabra de Dios es muy clara en este punto. Si nosotros miramos la forma en la que el apóstol Pablo empieza hablándole a los Gálatas, no es una forma muy común. Cuando uno mira los escritos paulinos, la gran mayoría de los escritos vemos en ellos que Pablo se refiere con palabras muy amorosas a estas iglesias. A la iglesia en Tesalónica, a los corintios, a todos les habla de amados en Cristo, aquellos santos amados. O sea, la forma en la que él se refiere a las iglesias es muy particular, pero la forma como se refiere a los Gálatas es bastante fuerte, pero en el fondo hay una enseñanza bien importante en este punto. Y fíjense que dice Gálatas capítulo 1, el verso 1 empieza diciendo, Pablo, un apóstol, no de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz delante de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 6 empieza directamente, no a instruirles como lo vemos que lo hacen algunas otras cartas, sino que en el versículo 6 empieza literalmente diciendo, estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. Cuando nosotros miramos y hablamos de la identificación con Cristo, alguien que está identificado verdadera y genuinamente con la figura de Jesús, es alguien que entiende no solamente el mensaje del evangelio, sino que lo aplica sobre su vida. Y eso tiene que ver muchísimo con la forma en la que Dios trata nuestro corazón. Y es triste ver que a veces se predica muchísimo el tema teoterápico, pero cero se vive la teoterapia en la vida y en el corazón de las personas, porque
La enseñanza teoterápica no se puede vivir si no se traspasa de una vida a otra. Es en pocas palabras como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando habla de una que se vive de fe a fe, que es una traducción de hecho más correcta, pero cuando nosotros vemos la vida intercambiada no tendría sentido sin la identificación. O sea, es en la identificación que ocurre el proceso de la regeneración. Si no hay identificación, no hay regeneración, y por lo tanto es absurdo hablar de lo que dice más adelante Gálatas 5, que es el fruto del Espíritu. Se anhela y se dice mucho que hay que vivir en el Espíritu, pero la vida en el Espíritu no es posible si no ha habido una vida intercambiada, una vida en la cual como hijos de Dios entendemos el rol que se cumple dentro del Evangelio, y creo que en eso estamos años luz como iglesia. Por eso es que Pablo le habla tan molesto a la iglesia de los Gálatas, porque, a ver, cuando Pablo llega a Gálatas, o más bien a la zona de Galacia, llegan unas condiciones de muerte, al igual que llega en muchas ocasiones a las diferentes iglesias. Cuando leemos, por ejemplo, la carta a los tesalonicenses, también llega de una brutal lapidación. Cuando llega a los Corintios, cuando les escribe la segunda carta a los Corintios, les dice: señores, casi perdemos la vida en Asia. Y esas realidades nos llevan a darnos cuenta de que muy posiblemente la iglesia de los Gálatas era una iglesia que había sido levantada en una doctrina correcta, pero a pesar de eso, las vidas, las personas que hacían parte de esa iglesia no habían tenido una genuina identificación con Cristo, porque las primeras palabras que vemos del apóstol Pablo en el versículo 6 son que él se maravilla, dice: estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. Y el versículo 7 lo aclara, dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir en la iglesia? Que cuando no hay una genuina identificación con Cristo, la obra sanadora y restauradora de Dios no se ve. O sea, sí, de labios para afuera la obra teoterápica está ahí, la sanidad de Dios puede que la podamos predicar, pero en el interior del corazón, dado que no hay una genuina identificación, pues muy poco probable que haya un genuino fruto. Y por eso es que al final eso se evidencia en la iglesia. La iglesia sufre las consecuencias de esa escasez. Entonces no se evidencia el fruto porque no hay una genuina identificación. Y lo más delicado, que puede ser que ni siquiera haya una genuina seguridad de salvación en la iglesia. Porque tú te encuentras con personas que están 30 años en la iglesia y siguen con los mismos conflictos, y ni para atrás ni para adelante, y no caminan, no cambian su forma de actuar, de ser. O sea, la obra de sanidad, la obra de Cristo, la teoterapia en sus vidas no se ve. Ese tratamiento que él hace en el espíritu, en el alma y el cuerpo no se ve. O sea, no hay una regeneración en el corazón. ¿Por qué no la hay? Porque no hay una genuina identificación. Y lo triste es que ni siquiera es un asunto de que no nos identificamos con Cristo, sino con el mensaje del Evangelio. Porque identificarse con Cristo está bien, yo puedo sentir que soy hijo de Dios y que Él me ha perdonado en la cruz, pero eso es una cosa. ¿Y dónde dejamos el Evangelio? Porque la responsabilidad de predicar el Evangelio hace parte de la identificación con Cristo. Nosotros nos identificamos con Cristo y con su mensaje de sanidad, con el mensaje de la restauración. Pero si no hay una predicación del mensaje del Evangelio, si no se lleva ese mensaje del Evangelio a la familia, al pobre, al menesteroso, a la viuda, si no se lleva el mensaje, pues no hay una identificación genuina con Jesús. Porque tú no te puedes identificar solo con Cristo como persona, tienes que identificarte con Él y con su obra y ministerio. Y ahí es donde viene el estancamiento de la iglesia, porque no hay una identificación genuina con el Evangelio, fruto entonces tampoco hay. Yo lo ejemplifico de la siguiente manera. A veces los conflictos más grandes de todo cristiano surgen fruto o producto de un falso fruto. O sea,
El apóstol Pablo enseña que tenemos que estar preparados y que si estamos firmes tenemos que tener cuidado de no caer, pero cuando llega la dificultad, a veces como cristianos, como hijos de Dios, nos encontramos que no tenemos el fruto para soportar la adversidad. Entonces no hay amor, gozo, no hay paz, no hay paciencia, no hay bondad, no hay benignidad, que es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Él les viene hablando, el versículo 1 les habla de la libertad que él tiene en Cristo, que no deben escuchar ningún otro evangelio porque en la iglesia en Galacia estaba siendo fundamentada sobre el falso judaísmo de la época, donde era a través de la circuncisión que se llegaba a experimentar el cristianismo. Y Pablo viene y ratifica esa enseñanza. Y dice, si alguien viene a enseñarles otra cosa, sea un anatema, esa no es la enseñanza de Cristo. Punto número 2, en el capítulo 2 empieza a tratar el asunto de la identificación con Cristo. Y dice que es en la cruz. Y ya no vivo yo, o sea, es morir a los deseos, pero todo lo que ocurre en la iglesia ocurre en torno a tener una experiencia con Cristo. Y me encontré con algo que me sorprendió en la congregación y es que incentivando a algunas personas a invitar a sus amigos y familiares a la iglesia, una de las personas les dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que si tu reunión es virtual, no me interesa participar de lo virtual. O si tú no tienes reuniones presenciales, no me interesa participar de lo presencial. Pero entiendo, claro, es importante congregarnos de manera presencial, pero ¿acaso eso no es un rechazo a la forma, al mensaje directo del Evangelio? ¿Por qué? Porque estamos más pendientes del deseo del corazón. Fíjense cómo lo que le importa a las personas para congregarse es tener una experiencia sensorial, sentir el abrazo, sentir la música, y si es en vivo mejor, tener una experiencia sensorial, que haya luces, que haya una predicación que exhorte, que motive, que anime. Pero en ningún momento se está hablando de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, del arrepentimiento de la iglesia, de un genuino arrepentimiento, de abandonar el pecado de forma consciente y voluntaria, como lo expresa Hebreos en el capítulo 10. Esa es la real identificación con Cristo. Esa es la base de lo que enseñamos como teoterapia. Sin identificación no hay teoterapia. Y si no has vivido la teoterapia, tú no la puedes enseñar a otros, ni mucho menos decir que vives en una esencia de teoterapia, porque la teoterapia se fundamenta sobre una identificación no solamente con Cristo, sino con el evangelio, el mensaje. Entonces, si tú no evangelizas como modo de vida, si tu vida no ha sido impactada por el sobrenatural amor de Dios, si tu conciencia no ha sido ajustada a los parámetros de Gálatas, si tú no tienes una conciencia que vive en un entorno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, ¿de qué iglesia estamos hablando? ¿Cuál es nuestro cristianismo entonces? Por eso, familia, en esta meditación les quiero invitar a que podamos reflexionar sobre estos tres aspectos. Primero, si nos hemos identificado con la libertad que tenemos en Él, en Cristo, la libertad que Él nos dio en la cruz. Porque Él justamente nos pasó de muerte a vida, pero esa vida es una vida en la que nos tenemos que declarar a nosotros mismos como esclavos de Él, porque Él pagó un precio muy alto por nosotros. Y el esclavo tiene una característica, y es que ya no vive él, vive aquel que le compró. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa es la vida intercambiada. Morir a tus deseos, morir a tu yo, morir a todo lo que tú crees que legítimamente te pertenece, renunciar a todo aquello y entregarlo en las manos de Dios y dejar que Él sea el que guíe, gobierne y controle completamente todo tu ser. Es algo que suena muy fuerte, pero esa es la característica de un hombre y una mujer que ha sido genuinamente impactado por el amor de Jesús. Así que, familia, les quiero invitar en este tiempo a que reflexionemos sobre esta verdad y que asumamos nuestra responsabilidad en la iglesia. La iglesia necesita a hombres y mujeres que estén dispuestos a asumir desafíos, a asumir retos, a asumir el mensaje del evangelio como es. Un mensaje que llama al arrepentimiento, un mensaje que lleva a otros a que reconozcan que solo Jesús puede reemplazar, puede quitar el dolor, el odio, la amargura, el resentimiento y colocar un corazón
lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad. Eso solamente lo puede hacer Cristo en la vida de una persona. Y ese es el Cristo que tenemos que predicar primeramente con nuestro ejemplo, así como lo dice el apóstol a los Gálatas en el capítulo 1. A mí no me mandó ningún hombre. De hecho, empieza a explicar ahí, dice, yo no vi a los apóstoles, ¿sí? A ninguno. Vi a Jacobo 15 días y después me fui a Damasco nuevamente. Es la forma en la que el apóstol Pablo muestra que él no está en el evangelio porque un líder, un pastor lo llamó. Creo que tenemos que entender muy bien cuál es nuestro llamado. Y nuestro llamado tiene que estar enfocado en quien nos llamó. Y fue Jesús. Él fue el que te llamó. Él fue el que colocó ese querer como hacer en tu corazón por su soberana voluntad. Y ahí es donde tiene que estar puesta nuestra vida. Ahí es donde empieza el tratamiento de amor para con nosotros. Ese tratamiento que podemos llevar a otras personas, pero que nace en una identificación genuina con él. Así que, familia, quiero invitarles a que reflexionen en esto, que reflexionemos en esta verdad y que podamos llevar esto a la iglesia. La iglesia necesita hombres y mujeres que anhelen predicar la palabra de Dios, que anhelen llevar ese mensaje del evangelio a otros, pero que se capaciten para hacerlo. Que amen el estudio bíblico, que amen la palabra de Dios, que amen defender la fe, que amen las directrices apostólicas que están ahí escritas en su palabra, pero que tenemos que tomarlas y hacerlas propias para empezar a ver la vida con sentido y con felicidad que Él tiene para nosotros. Quiero invitarles, familia, a que oremos en esta oportunidad. Padre, darte gracias por este espacio de meditación teoterápica, pedirte que seas tú tocando cada vida, cada corazón de cada persona que escuche este mensaje en el mundo, Señor. Te pido, Dios, que seas tú colocando en nuestro corazón la visión correcta de cuál es la identificación genuina contigo, no solamente con tu figura, la figura de tu Hijo Jesús, sino también con el mensaje, con la predicación misma del Evangelio. Dios, ayúdanos, danos las herramientas para llevar el mensaje a cada rincón de la tierra, pero sobre todo, Señor, a los nuestros, a nuestros familiares, amigos, vecinos, a los que más cerca están de nosotros y que sabemos que necesitan ser impactados por tu amor. Vivir esa enseñanza teoterápica, ese amor restaurador, ese amor sanador en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder predicar un evangelio verdadero, un evangelio que transforme y que sane, que lleve, Señor, esa verdad hasta el último rincón de la tierra. Te lo pedimos, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Dios los bendiga grandemente. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Chile. Y bueno, espero que este espacio de meditación haya sido de gran bendición para tu vida. Compártelo con otras personas que puedan verse beneficiadas de este contenido. Y nos vemos en otra ocasión en estos espacios de meditación teoterápica. Un fuerte abrazo para ti. Que Dios te bendiga grandemente. Chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.